La mujer finalmente no pudo soportar las críticas de la multitud, y rápidamente reveló a la persona que la había instigado detrás de escena. Era el dueño de la sastrería de al lado. Resulta que el negocio de su sastrería nunca había sido bueno. Al ver que la sastrería de al lado cerraba sus puertas, se alegró al pensar que le llegaría la primavera. Pero no solo volvía a abrir la sastrería, sino que el negocio es incluso mejor que antes. Así que recurrió a esta táctica. Pero ahora no solo el plan no tuvo éxito, sino que él mismo también se enfrenta a una pena de prisión. Al ver al jefe siendo llevado por la policía, todos aplaudieron y vitorearon. En cuanto a esas pocas mujeres, también se escabulleron en silencio en medio del caos. Pero mi rostro seguía muy sombrío. ¿Qué pasa? Lizzie me miró con preocupación. Lo que acaba de pasar me dio un recordatorio. Si el negocio es bueno, habrá gente que tendrá celos. Hoy alguien vino a acusarme falsamente. Entonces seguramente habrá más en el futuro. Y los métodos serán aún más inteligentes. Tal vez también yo gire la cabeza hacia la puerta de madera descolorida de la mansión. Y una pizca de renuencia brilló en sus ojos. Cuando llegué por primera vez a este lugar desconocido, quería encontrar urgentemente un oficio para ganarme la vida. Pero poco después de abrir, me encontré con este tipo de cosas. Por un momento, no supe si debía seguir insistiendo. Una mano se posó sobre mi hombro. Lizzie me consoló, diciendo: «Está bien. El que es inocente, está limpio. Yo también he tenido este tipo de cosas antes. Podemos responder a cada movimiento. Antes de esto, también podemos pensar primero en algunas formas de afrontarlo». En la semana siguiente cerré la tienda a propósito. Sentado con él a la mesa, analizando detenidamente las formas de responder. Cuando volvió a abrir la puerta, la tienda se llenó de muchos más clientes. Viendo que yo solo no podía con todo, Lizzie también me recomendó a 2 chicas rápidas y hábiles, con una mente ágil. Al ver esto, respiré aliviado. Pero antes de que pudiera relajarme por completo, Lizzie trajo otra noticia. Ella iba a regresar a Beiping. Solo entonces supe la verdadera identidad de la persona frente a mí. Ella no era una simple vendedora de té, sino la nieta de un alto funcionario de Beiping. Solo vino a Jiangnan para recuperarse de una enfermedad. Ahora que estaba mejor, era natural que regresara. Al escuchar esto, sentí una pizca de renuencia. Y una extraña sensación. Cuando llegué al pequeño pueblo, la primera persona que vi fue ella. En los meses siguientes, también me brindó mucha ayuda. Pero justo cuando nos habíamos hecho amigos, teníamos que enfrentar la separación. Al ver mi rostro de renuencia, ella también sintió un impulso. Quiso proponerme que fuéramos juntos a Beiping. Pero luego recordaba que cada vez que hablábamos, evitaba mencionar Beiping a toda costa, como si allí hubiera ocurrido algo desagradable. Al final, reprimió ese pensamiento poco realista. No importa. Te dejaré la dirección de mi casa. Podemos escribirnos cartas. A pesar de todo el pesar que sentía al oír eso, no tuve más remedio que reprimirlo. El día que Lizzie se fue como el día que llegué. Empezó a llover ligeramente. Me entregó la llave de la casa de té, diciendo que podía ir a sentarme allí cuando no tuviera nada que hacer, para darle un poco de vida a la casa de té. Dijo que tal vez algún día volvería. Pero ambos sabían muy bien que ella era la nieta del oficial, con una identidad especial. ¿Cómo podría volver tan fácilmente? Observé cómo el coche se alejaba, hasta que desapareció de mi vista. Recuperé mi mirada. No regresé a la sastrería, sino que abrí mi paraguas, y caminé paso a paso por las losas de piedra azul de regreso a la casa de té de Lizzie. En el instante en que abrí la puerta, no pude evitar sentirme aturdido por un momento. Cuando solía estar aquí, siempre entraba sonriendo, y me iba sonriendo. Mi mirada se dirigió gradualmente hacia la ventana. Ese era el lugar donde teníamos conversaciones sin límites. Me acerqué y me senté en mi lugar. Pero ya no había nadie enfrente que me sirviera té caliente. Dejé escapar un largo suspiro. Claramente Lizzie se había ido hace poco. Y ya comencé a extrañarlo un poco. Volví a dirigir mi mirada hacia la puerta, esperando que al momento siguiente, su figura apareciera nuevamente desde afuera. Pero esperé hasta que oscureció. Y esa persona familiar no apareció. La familia Bai de Beiping. Desde que se divorció de mí, Bai Ningbin parecía haber cambiado. Sus emociones se volvieron aún más frías. La última vez que despidió a Hiboda, este último en realidad intentó drogarlo. Esta vez no hubo nadie que lo ayudara. Rápidamente, Hiboda fue arrestado por la policía que llegó, y enviado a prisión. Originalmente, de acuerdo con su estatus, debería haber recibido una sentencia leve.
Pero como resultado de este incidente, se descubrieron muchas malas acciones que había cometido en el pasado. Además de la voluntad del propio Bai Ningbin, no solo no recibió una sentencia leve, sino que enfrentaría un castigo aún mayor. Al regresar a casa, bajo la tenue luz, tampoco estaba la figura que lo esperaba. En la mesa tampoco había comida caliente preparada. Aunque esta situación se repetía todos los días, todavía no podía acostumbrarse. Finalmente, la niñera escuchó el ruido y salió de la habitación para prepararle un plato de fideos. A la mañana siguiente, el cartero le trajo una invitación. Después de leer el contenido, supo que la nieta de la familia Lee se había recuperado y regresado. Por lo tanto, la familia Lee le organizó una fiesta de bienvenida. Por razones de cortesía y razón, él también tenía que asistir. Pensando en esto, inconscientemente iba a pedirme que preparara regalos. Pero de repente recordó que ya estábamos divorciados. Al final, solo pudo dejar que la niñera preparara los regalos. Solo entonces condujo apresuradamente a la casa de los Lee. La casa de los Lee estaba brillantemente iluminada. Lee Silla también conoció a Bai Ningbin por primera vez. Si ella era fríamente hermosa y noble, entonces Lee Silla era gentil y generosa. Una persona tan hermosa hizo que un grupo de chicos a su lado no pudieran evitar admirarla con un simple saludo. Luego, después de entregar los regalos, se acercó a un lado y se sentó, mirando silenciosamente el paisaje fuera de la ventana. Tanto que Lee Silla no pudo evitar mirar a Bai Ningbin varias veces. Cuando otros lo vieron curioso, se adelantaron para presentarle a Bai Ningbin. Por lo tanto, también supo las hazañas aproximadas de la otra persona. También sabía que tenía un exmarido que la amaba mucho, pero aún no ha encontrado a la persona. Escuchando la descripción de otro sobre el exmarido de Bai Ningbin, una figura no pudo evitar aparecer en su mente. Así que no pudo evitar preguntar cómo se llamaba su exmarido. Parece que se llama Ye Chen. No estaba interesado en escuchar más de lo que siguió. Mi figura estaba en su mente. Así que esta es la razón por la que no quería venir a Beiping. Después de la cena, el viejo maestro Li llamó a Lee Silla al estudio. Primero, le preguntó rutinariamente sobre el horario de su nieta. Luego preguntó sobre algunas cosas interesantes sobre su estancia en la pequeña ciudad. Ella le explicó pacientemente al anciano uno por uno. Finalmente, soltó de repente: «Abuelo, me he enamorado de alguien». El té que el anciano acababa de beber salió rociado de repente. «Jaja, mi nieta, que siempre ha evitado a los hombres. En realidad, se ha enamorado de un hombre». Lee Silla continuó: «Es solo que su identidad es un poco especial». El anciano dejó la taza de té, mirándola seriamente. Obviamente, estaba preparada. Él es el exmarido de Bai Ningbin. Pensé que daría la bienvenida a una ola de ira. Vio al anciano agitar la mano con indiferencia. «¿Qué pasa con eso, abuelo? ¿No estás enojado?» «¿Por qué estaría enojado? Solo un exmarido. Mientras te guste. No me meto en eso. Pero debo recordarte algo. Si él y Bai Ningbin se divorcian, seguro que es problema de Bai Ningbin. No seas tonto. No hagas como Lee Silla y lo lastimes». El rostro de Lee Silla se iluminó con sorpresa. ¿El abuelo quiere decir que está de acuerdo? El anciano se sirvió otra taza de té. «J.E., estoy de acuerdo». «¿De qué sirve? Tiene que querer también el joven». Hasta altas horas de la noche, Lee Silla salió del estudio. Después de regresar a su habitación, sacó una hoja de papel. Pensó con la pluma en la mano durante mucho tiempo. Finalmente escribió algunas palabras de preocupación. Cuando recibí la carta de Lee Silla de nuevo, volvió a llover en Jiangnan. Levanté la celosía de la ventana con un palo de madera. La lluvia fina y suave cayó sobre el camino de losas de piedra azul, levantando ráfagas de viento fresco. Me senté junto a la ventana mirando la carta de Beiping. Me sentí muy conmovido. Han pasado casi 3 meses desde que Lizzie se fue. En estos 3 meses, además de hacer ropa en mi propia sastrería, vengo a sentarme en su tienda. Aprovecho para ver las cartas que me envía. También gracias a sus cartas, aunque no estoy en Beiping, puedo tener cierta comprensión de la situación allí. Por ejemplo, Hiboda, que siguió a Bai Ningbin a Beiping, no solo no fue a trabajar a la estación de televisión, sino que terminó en la cárcel. Otro ejemplo es que al hijo de alguna familia le gustó Bai Ningbin. Antes de que el joven pudiera confesar audazmente, fue encerrado en casa por su familia. En el sur, mi matrimonio con Bai Ningbin era sin duda la envidia de todos. Incluso la gente de Beiping lo sabía un poco. Así que al ver que Bai Ningbin no me llevó, sino que llevó a Hiboda a Beiping, sin duda, todo el mundo sintió curiosidad.